Descubre la oración que cambiará tu vida para siempre. ¿Alguna vez te has sentido estancado? Como si quisieras con todas tus fuerzas un cambio real, pero no tienes ni la menor idea de por dónde empezar. Créeme, conozco ese sentimiento perfectamente. Sé lo que es abrir los ojos cada mañana, con una sensación de vacío, sintiéndote atrapado en una rutina que parece no ir a ninguna parte. Yo estuve ahí, perdido en un laberinto de confusión, sintiendo que mis días se iban sin dejar ninguna huella. Pero hoy quiero contarte como una simple oración, una conversación honesta y desesperada con Dios. Provocó una transformación que jamás creí posible. Y esta no es solo mi historia, es una invitación para que tú también descubras la oración que puede cambiar tu vida para siempre. La vida de antes durante años, mi vida fue una línea recta. Me levantaba, iba a un trabajo que no me llenaba, pagaba las facturas, veía la televisión y me iba a dormir. El mismo ciclo, 5 días a la semana, esperando un fin de semana que siempre se sentía demasiado corto. En el fondo, era solo una pausa antes de volver a empezar. Por fuera, cualquiera diría que todo estaba bien. Tenía un techo, comida en la mesa, no me faltaba nada. Pero por dentro, me faltaba todo. Había un eco constante, un recordatorio silencioso de que yo estaba hecho para algo más. Veía a otras personas, apasionadas por sus vidas, por su familia, por sus proyectos, y me preguntaba, ¿y mi pasión dónde está? ¿Cuál es mi propósito? Me sentía como un espectador de mi propia película, viendo pasar los días y los años sin rumbo. Ese estancamiento se volvió una carga muy pesada. Me volví cínico, apático. Las charlas sobre sueños y metas me parecían ingenuas. A veces, hasta la alegría de los demás me molestaba, porque era un espejo de lo que yo no tenía. Intenté llenar ese hueco de todas las formas que el mundo te ofrece. Compré cosas que no necesitaba. Busqué distracciones constantes y me esforcé por metas profesionales que al alcanzarlas se sentían vacías. Cada intento era como querer calmar la sed con agua salada. Por un momento parecía que funcionaba, pero al final, la sed, ese vacío, volvía con más fuerza. Me estaba ahogando en una vida que yo mismo había construido, una vida de comodidad, que escondía una profunda miseria espiritual. Me sentía desconectado de mí, de los demás, y aunque no lo sabía entonces, estaba totalmente desconectado de Dios. Creía en Él, sí, pero de una forma lejana, abstracta, como quien cree en un personaje de la historia. No era una relación, solo un concepto. El punto de quiebre, el momento en que todo se rompió, no fue un gran drama, fue algo mucho más silencioso, y por eso mismo, más devastador. Fue una noche de martes, una noche cualquiera. Había llegado del trabajo, cené solo, y me senté en el sofá, con la televisión encendida pero sin ver nada en realidad. De repente, el silencio de la casa se sintió ensordecedor, y en ese silencio, una idea me golpeó como una ola gigante en si sigues así, esto va a ser toda tu vida. No era la primera vez que lo pensaba, pero esa noche tuvo un peso distinto. Me vi a mí mismo en 5, 10, 20 años, en el mismo sofá, con el mismo vacío, solo que con más canas y más arrugas, y me entró pánico con un sudor frío. Me recorrió la espalda. Fue la aterradora revelación de que estaba desperdiciando el único regalo que tenía en mi vida. Me levanté y empecé a caminar de un lado a otro, como un animal enjaulado. Toda la apariencia de control que había mantenido por años se vino abajo. La apatía se convirtió en angustia, la indiferencia, en desesperación. Me sentí completamente solo, impotente, perdido. Todas las soluciones que había probado se mostraron como lo que eran, curitas inútiles sobre una herida profunda. Esa noche toqué fondo, ya no había a dónde huir, ni con qué distraerme. Estaba cara a cara con mi alma rota, y en medio de esa oscuridad, por primera vez, sentí una necesidad profunda de pedir ayuda a algo, o a alguien, más grande que yo. La oración que lo cambió todo. En ese estado de rendición total, caí de rodillas, en medio de la sala. No fue un acto religioso, fue el gesto de una derrota absoluta. Las lágrimas que había aguantado por años empezaron a salir sin control, y entonces
Hablé, no fue una oración memorizada, ni usé palabras elegantes. Simplemente, hablé desde mi corazón roto. Dios, susurré con la voz quebrada, si de verdad estás ahí en sí me oyes. Ya no puedo más. No puedo seguir así. Respiré hondo, entre sollozos. He intentado arreglar mi vida a mi manera, y he fallado en todo. He vivido solo para mí, persiguiendo cosas vacías, y estoy completamente perdido. Confesé mi orgullo, mi autosuficiencia, mi error de haber construido una vida sin él. Perdóname. Dije, perdóname por ignorarte, por creer que yo tenía el control, Ann. Hoy te entrego todo, te rindo mis planes, mis miedos, mi futuro son tuyos, ya no quiero el control. Y entonces, hice la petición que lo cambió todo. Te pido que entres en mi vida y la transformes. No te pido dinero ni éxito, tan te pido un propósito. Muéstrame. ¿Para qué estoy aquí? Dame una razón para levantarme por la mañana, que sea más grande que yo. Dame un corazón nuevo, quita este vacío, y llénalo contigo. Enséñame a vivir. No hubo un trueno ni una luz del cielo. Pero en el silencio que siguió, algo pasó. Una paz que no puedo describir con palabras empezó a llenarme por completo. Una calma que no tenía ningún sentido en medio de mi tormenta. Por primera vez en años, el eco dentro de mí se silenció. No recibí todas las respuestas esa noche, pero obtuve algo mucho más importante, la certeza de que no estaba solo. Supe, con una convicción que nunca había sentido, que alguien me había escuchado. La vida de... Después, el cambio no fue como prender un interruptor, fue más como el amanecer en gradual, pero imposible de negar. Al día siguiente, me desperté sintiendo algo que había olvidado: ligereza. La carga pesada del cinismo y la desesperanza se había ido. Los cambios empezaron a notarse en cosas pequeñas. Empecé a disfrutar de detalles que antes ignoraba: el calor del sol, una conversación amable, el sabor del café. La Biblia, que era un libro empolvado en un estante, se convirtió en una fuente de vida. Parecía que cada palabra me hablaba directamente a mí, Ann. Mi actitud en el trabajo cambió. En lugar de ser una carga, empecé a verlo como una oportunidad para servir, para ser honesto y responsable. Comencé a tratar a mis compañeros no como obstáculos, sino como personas con sus propias batallas y sueños. Mis relaciones, que se habían vuelto superficiales, empezaron a tener una nueva profundidad a medida que aprendía a escuchar y a querer de verdad. Pero el mayor cambio fue encontrar mi propósito. A través de la oración y de leer, Dios me mostró que mis experiencias, incluso las más dolorosas, no fueron en vano. Entendí que mi pasado, el haberme sentido tan estancado y sin rumbo, me daba una capacidad única para ayudar a otros que se sentían exactamente igual. Empecé a compartir mi historia, primero con un amigo, luego en un pequeño grupo en la iglesia, y vi cómo mis palabras le daban esperanza a la gente. Hoy, mi vida es irreconocible, no porque sea rico o famoso, sino porque está llena de significado. El vacío fue reemplazado por una plenitud que no depende de las circunstancias. La ansiedad por el futuro ha sido sustituida por una confianza tranquila en que Dios guía mis pasos. Descubrí que la verdadera vida no se trata de lo que recibes, sino de lo que puedes dar. Y todo empezó con esa oración desesperada en el suelo de mi sala. Mi historia no es especial, es el testimonio del poder de un Dios que se especializa en transformar vidas. Y esta oportunidad no es solo para unos pocos, es una invitación abierta para ti. Quizás, mientras escuchas esto, te sientes como yo me sentía, estancado, desesperado, anhelando un cambio. Quiero que sepas que hay esperanza. La misma oración que cambió mi vida puede cambiar la tuya. No es una fórmula mágica, es la sinceridad de tu corazón. Si te sientes listo, me gustaría guiarte en una oración parecida a la que yo hice. Puedes decirla en voz alta o en tu corazón. Lo importante es que las palabras sean tuyas. Padre Celestial, hoy vengo ante ti con humildad. Reconozco que he intentado vivir a mi manera y me siento perdido y vacío. Te pido perdón por mis pecados y por haberte dejado fuera de mi vida. Hoy me rindo, te entrego el control de mi vida, mis planes, mis miedos y mi futuro. Te recibo, Jesús, como mi Señor y Salvador. Te pido que me transformes. Limpia mi corazón
y haz de mí una persona nueva. Quita este vacío y lléname con tu Espíritu Santo y, sobre todo, te pido que me muestres mi propósito. Enséñame para qué fui creado y dame la fuerza para seguir tu voluntad cada día de mi vida. Gracias porque sé que me escuchas. Confío en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, este es el comienzo del viaje más increíble de tu vida. Puede que las cosas no cambien de la noche a la mañana, pero has plantado una semilla de fe que Dios se encargará de regar y hacer crecer. Te animo a que compartas esto con alguien que necesite escucharlo. Nunca sabes si tu acción puede ser la respuesta a la oración de otra persona. Y si quieres seguir creciendo y escuchar más historias como esta, suscríbete y únete a nuestra comunidad. No estás solo en este camino. Que Dios te bendiga.